Buenas noches, mi nombre es José Enrique Naranjo Zapata y como parte de mi evidencia de aprendizaje voy a mostrar cómo se realizó una simulación utilizando el software MATLAB y su herramienta Simulink, donde vamos a obtener gráficamente la respuesta de un impulso unitario utilizando varios tipos de señales. Básicamente vamos a encontrar, o el objetivo va a ser encontrar la estabilización en la señal de salida con algunos de los datos que nos van a proporcionar. A manera de introducción podemos hablar sobre qué son los diagramas de bloque y qué son las funciones de transferencia. Las primeras son representaciones gráficas donde se utilizan bloques, se utilizan líneas, se utilizan flechas para que se pueda representar las diferentes operaciones unitarias o etapas de un proceso. Estas flechas, estas líneas nos van a indicar también una estructura, una secuencia y también la funcionalidad. Las funciones de transferencia, por su lado, son representaciones matemáticas que nos ayudan a entender cuál es la relación que existe entre la entrada y la salida de un sistema dinámico, ¿no? Estas se representan mediante esta ecuación, ¿no? Donde Ft o H o G se puede representar de muchas formas. Va a representar a la función de transferencia y que a su vez I va a representar a la transformada de Laplace de la respuesta y X a la transformada de Laplace de la entrada. Lo primero que haremos en nuestra simulación es abrir MATLAB, posteriormente la herramienta Simulink y luego abrir BlackModel, donde estará nuestra área de trabajo. Daremos doble clic sobre esta área y buscaremos la función de transferencia, que es Transfer FCN. Nos va a aparecer esta, pero no es la que nosotros queremos, ya que nosotros requerimos 2s más 1 sobre s al cuadrado. Entonces vamos a modificar los parámetros dando doble clic sobre él y cambiando los coeficientes, que es 2 y 1, y s al cuadrado, que se representa como 1, 0, 0. Posteriormente a eso guardamos y vamos a agregar otros dos tipos de señales, que es step y scope. Así lucen sus símbolos. Luego vamos a unir a step al principio de la función y en la salida scope, ¿no? Scope es un tipo de, como si fuera un osciloscopio, ¿no? Nos va a dar de manera visual cómo se comporta una señal y así quedaría. Luego vamos a dar a correr en F5 o en este botón donde corre la simulación. Vamos a ver que en Scope, al seleccionar Scope, vemos gráficamente cómo se comporta la señal y que va creciendo y no se estabiliza. Recordemos que lo que nosotros queremos es que la señal se estabilice. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a crear o vamos a agregar un tipo de señal de impulso que vamos a encontrar como discrete impulse. Lo que vamos a hacer ahora es quitar a step y vamos a poner en su lugar a discrete impulse. Lo unimos a nuestro bloque y corremos la simulación. Vemos que ahora ya no hay una curva, sino es un poco lineal, pero no se estabiliza la señal. Entonces vamos a cambiar el delay o el atraso en el envío de la señal. Estamos en 0 y lo modificamos a 1. Corremos la simulación y la señal sigue igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar otro tipo de señal que es de tipo rampa. Vamos a unirla a nuestro bloque y vamos a correr la simulación. Ahora vemos cómo de manera exponencial nuestra señal es creciente, pero aún no se estabiliza. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un bloque de suma o zoom, así aparece en Simulink, para poder tener un sistema de lazo cerrado, ¿no? Lo que vamos a hacer antes que nada es cambiar sus signos, ya que predeterminadamente viene como más y más, y lo vamos a cambiar a más y menos, ¿no? Para que sea un tipo de resta. Lo vamos a unir a nuestro bloque y a su vez con el primer tipo de señal, que es step, ¿no? Recordemos que una de las funciones de sumar es hacer estas diferencias entre las señales, y también vamos a agregar un lazo de retroalimentación, ¿no? Entre zoom y scope, ¿no? Entre la salida de la función de transferencia hacia scope. Vamos a correr nuestra simulación y vemos que sí hay una estabilización, pero que solamente dura un tiempo. Luego de eso lo que vamos a hacer es cambiar nuestra escala de tiempo, ¿no? Ya no tenerla en 100 sino en 10, y corremos nuevamente la simulación. Aquí vemos que nuestra
señal sí se logra estabilizar 1 milisegundo apenas, pero de allí empieza a decaer. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, pero con Discrete Impulse. Unirlo a nuestro zoom y a su vez a scope, y corremos la simulación y vemos que ahora se estabiliza en 0, pero no es lo que nosotros queremos. Entonces regresamos con el tipo rampa. Vamos a correr la simulación y vemos que aquí de plano no se estabiliza, sino que tiende a ser lineal. Lo que queda hacer ahora es una tipo de conexión que va a ir desde step hacia scope, ¿no? Para poder analizar dos tipos de señales al mismo tiempo. Y vemos que ahora sí hay una estabilización porque son casi iguales, se mantienen hacia arriba, ¿no? Aquí podemos ver cómo se comportan ahora estas dos señales. Al hacer nuestra simulación usamos algunos bloques para nuestro proceso, para representar nuestro proceso, ¿no? La función de transferencia, el step, el scope, el discrete impulse, el tipo rampa y el bloque de suma, ¿no? Cada uno de ellos representan algo dentro del proceso, ¿no? La función de transferencia pues nos representa la relación que existe entre la entrada y la salida, ¿no? Mediante una ecuación pues representa esto, ¿no? El step es un tipo es una entrada, pero que por lo general es abrupta o repentina, ¿no? Hace un cambio instantáneo dentro del proceso. El scope es una forma de poder visualizar gráficamente pues, las señales que se presentan en nuestra simulación. El discrete impulse es una señal que se produce y que entra en el sistema, pero en un momento específico, ¿no? No va a estar durante todo el proceso. El tipo rampa pues es un tipo de señal que aumenta linealmente con el tiempo. Por eso cuando nosotros hicimos nuestra simulación vimos que la gráfica que nos representa esta señal pues es lineal, no se estabiliza. Y luego tenemos el bloque de suma, ¿no? Este tipo de elemento va a realizar una suma o una resta entre las señales, ¿no? Y funciona como ese regulador y también funciona como un mediador para obtener retroalimentación y para tener un sistema de lazo cerrado. En un proceso biotecnológico podemos usar estos, sí los podemos usar, porque al tener un proceso el cual sea, ¿no? Como puede ser un proceso de fermentación, un proceso de crecimiento microbiano o cinética de enzimas, los podemos usar, ¿no? Mediante una función cualquiera que sea, vamos a representar nuestro proceso, ¿no? Si nosotros agregamos instantáneamente algo a un bioreactor o a nuestro proceso, ¿no? Si estamos hablando de crecimiento microbiano, aumentamos de manera repentina la temperatura o agregamos algo así muy abrupto, pues estaríamos haciendo como si fuera este step, ¿no? El scope es como vemos los resultados de lo que estamos haciendo, ¿no? El discrete impulse puede ser como aumentamos una presión, como aumentamos una temperatura, ¿no? Es algo muy particular que no va a estar durante todo el proceso, sino solamente en un tiempo específico, ¿no? La ramp pues puede ser un aumento gradual en alguna variable de nuestro proceso, y el bloque de suma pues nos va a ayudar a sumar y restar señales en este proceso. Los resultados que obtuvimos aquí estando en Simulink pues son básicamente los que nos arroja Scope, ¿no? Que es nuestra gráfica. Aquí podemos ver que en el de Step nos marca una estabilización, ¿no? Sube la señal y se mantiene estable. Pero ¿qué pasa por ejemplo, con Discrete Impulse? Lo que pasa con Discrete Impulse es que al correr la simulación vemos que la señal sube pero decae. Entonces, aunque podemos decir que hay una estabilización, pero no es la que queremos, ¿no? En un milisegundo pues no se mantiene. Y con rampa el resultado es
es el siguiente, ¿no? La característica de este tipo de señal es que es lineal, y aquí podemos comprobarlo, ¿no? El tipo de señal que da es lineal, entonces no se va a estabilizar pues nunca, porque está siempre en ese crecimiento lineal hacia arriba, ¿no? No es como las otras gráficas que vemos que tienen un punto alto, pero de ahí se estabilizan. Entonces esos son los resultados que podemos obtener aquí estando ya en Simulink. Aquí podemos ver las tres gráficas, ¿no? Ya las capturas de cada una, y vemos cómo se comportan los distintos cambios, ¿no? Aquí podemos ver que Discrete Impulse pues sí aumenta un momento, pero esa es la característica de ese tipo de señal, que solamente en un momento específico hay un aumento gradual. En el tiempo rampa este crecimiento es lineal, entonces nunca se va a estabilizar, y en Step sí vemos que hay cierta estabilización. Después de haber hecho la simulación y obtener los resultados que obtuvimos, podemos darle una interpretación a estos resultados, ¿no? Aunque ya sabemos que la señal Step es la que estabiliza la señal, podemos todavía aprender algo de estas otras tipos de señal, como rampa, ¿no? La característica del tipo de señal de rampa es que aumenta linealmente en relación al tiempo, entonces aumenta y va a seguir aumentando, pero nunca se va a estabilizar, ¿no? Porque tiende a aumentar. Entonces pues aquí no va a haber jamás estabilización. Nos puede servir para otro tipo de cosas, pero aquí no. Ahora, Discrete Impulse, podemos ver que solamente hay un valor que no es cero en un punto específico, y de ahí la señal cae a cero otra vez. Entonces algo característico de este tipo de señal es que solamente tiene un valor que no es nulo en un solo punto de tiempo, ¿no? Y en todo lo demás va a ser cero, ¿no? Es como si fuera una función en matemáticas, ¿no? Delta, y que de ahí pues va a tener un valor cero en un dominio continuo, ¿no? Ahora, la señal Step, que es la que nos interesa porque es la que nos da la estabilización, tiene como característica que hay un cambio abrupto, ¿no? De 0 a 1 inmediato, pero después del cambio, de este cambio repentino o abrupto, se va a mantener constante, ¿no? Entonces, después de ese cambio se va a mantener constante, y eso lo podemos interpretar en nuestro sistema, ¿no? Va a haber un cambio repentino, pero se va a estabilizar. Entonces, eso podemos sacar como resultado al final de nuestra simulación, y creo que lo podemos aplicar dentro de otros procesos o en otras simulaciones. A manera de conclusiones, primero podemos hacer un resumen de los puntos claves de la práctica que hemos realizado. En esta práctica, lo primero que aprendimos, o el primer acercamiento que hemos tenido es qué son los diagramas de bloques, para qué sirven o cuál es su función, ¿no? Que mediante bloques, figuras, líneas, flechas, símbolos, representamos un proceso industrial o un proceso en su totalidad, ¿no? Y cada bloque, cada línea va a representar una operación unitaria o un proceso individual dentro de este gran proceso, ¿no? Para llevar a cabo un proceso, pues sí se llevan etapas, y un diagrama de bloques nos ayuda a entender o a comprender cómo se estructura nuestro proceso, los pasos que conlleva, ¿no? También aprendimos a usar de cierta forma Simulink, la herramienta de MATLAB. Para nosotros fue un primer acercamiento en el cual al menos tenemos la oportunidad de usar este software, que es muy probable que nos va a servir más adelante en algunas otras materias o investigación, pero para mí o para nuestros compañeros va a ser algo muy importante, porque aprendemos de una manera teórica cómo se aplican dentro de los simuladores los diagramas por bloques y las funciones de transferencia, ¿no? Y yo creo que le vamos a sacar mucho provecho a esto, ¿no? Más allá de los resultados que obtuvimos, que a lo mejor no los entendemos o los comprendemos de la manera correcta, pero
como un primer acercamiento, pues nos van a ayudar a más adelante poder comprender mejor las gráficas o los resultados obtenidos.